Hoy quiero hablar sobre el anime de One Piece nuevamente, específicamente del arco que ya está a punto de finalizar en el anime, y me refiero al arco de Wano. Voy a estar hablando sobre los puntos fuertes para mí, los puntos no tan fuertes, todo este tipo de cosas. Obviamente el video no lo voy a hacer muy largo porque a lo mejor hay gente que no se ha visto el anime y no quiero hacerle muchos spoilers, y aparte de eso tampoco quiero alargar demasiado el video, aunque al final puede que sí se me alargue un poco. Antes de comenzar quiero dejar claro una cosa. Mis opiniones, señores, como yo no soy crítico, no soy guionista, no soy escritor, no soy crítico de literatura, ni guionista de películas, ni estudié arte, ni nada de este tipo de cosas. Puede que algunas veces dé algunos argumentos que como que suenen un poco extraños, como sin un término, para que me entiendan, que voy a opinar desde mi punto de vista, hablando un poco distinto, porque no voy a hablar, por ejemplo, usando términos. No voy a usar términos que usaría un crítico, para que me entiendan, para resumir, para no alargarme tanto en esta pequeña introducción. Otra cosa que voy a decir, voy a estar hablando de más o menos, primero un poco globalmente. Esto es teniendo en cuenta el anime, para que no me venga nadie a estar llorando como que si es manga ni nada de estas cosas. Y voy a dar mi puntuación del 1 al 10 en global, y después de cada acto, el acto 1, el acto 2, el acto 3 y toda esta serie de cosas. Bueno, primero para empezar quiero decir que del 1 al 10 el arco de Wano, hace unos meses atrás yo lo tenía como el mejor de la serie, que no quiere decir que ahora no lo tenga, porque para mí sigue siendo de los mejores, incluso a veces sigo pensando que es el mejor. Sí, porque soy así, yo soy un poco cambiante a veces con algunas opiniones. Entonces quiero dejar claro que para mí del 1 al 10 el arco de Wano actualmente a día de hoy es un 9. 9 puede que algunas veces sea 8.50, pero sí, por ahí está, de 8.50 a 9. O para los más exigentes, de 8 a 9, por ahí está. Entonces, dicho esto, voy a proceder con el acto 1. El acto 1 comienza obviamente con los restantes de los sombreros de paja llegando a la isla, que es cuando vemos que Luffy conoce a Otama, la niñita de los Kibidango, que le cuenta que ahí fue a Wano, que pelea con algunos subordinados de Kaido, que aparece Hawking por primera vez, que vemos el combate cuando Luffy se encuentra con Zoro, de Zoro con Hawking, bueno, incluso de Luffy un momentico con Hawking, y bueno, hasta ahí. Y en lo que procede después, que le cuentan la historia de Wano, que después aparece Kaido, porque Luffy pelea con Holden, toda esta serie de cosas. Bueno, para resumir un poco, para mí el acto 1 está bastante bueno, incluso diría que está mejor que el acto 2, creo que es bastante superior, porque según muchos tiene una introducción lenta, cosa que yo no noté, porque al final apenas llega Luffy sucede un montón de cosas. Aparece Hawkins, se enfrentan a Hawkins, después secuestran a Otama y van y pelean con Bardebu. Después de eso, 3 o 4 episodios después, ya aparece Kaido y tenemos el primer round de Luffy contra Kaido, que dicho sea de paso es una pelea que para mí está bastante buena, tiene bastante calidad, incluso en la animación también. Creo que ese acto 1 es bastante meritorio, disculpen, de darle del 1 al 10 un 9.50. Un 9.50. Y no le doy más porque, como es el principio, se supone que después vaya mejorando. Entonces, para no darle una puntuación que igual creo que se me fue a la mano, disculpen, pero para mí es un 9.50. Después el acto 2 es cuando encarcelan a Luffy en la prisión esta de Udon, que aparece Queen, que Zoro se junta con
Con el viejito este que se muere, ¿cómo se llamaba? Con el padre de Otoko, creo que se llamaba la niña, la de las Smile. Bueno, que Zoro va al pueblo de Ebisu con el viejito este del pelo azul, que no me acuerdo ahora. No recuerdo el nombre, señores, se me ha olvidado completamente, pero bueno, que es cuando muere este señor, que muere en público. Esa parte también creo que está bastante buena. Y entonces, en cuanto a Luffy, tenemos a Luffy ahí en la prisión, que pelea con Alpacaman. El otro se junta con Hyogoro, que le enseña a usar Ryu. Tenemos la invasión de Big Mom a Udon. Creo que también está bastante bueno, aunque para mí se hizo un poquito largo en algunas fases, porque creo que se podría haber acortado un poquitico lo de Luffy en la prisión. No sé, desde mi punto de vista. No sé cómo lo verán ustedes. Al igual que con las escenas estas de Orochi en su recinto, celebrando, que es cuando sale por primera vez con Murasaki y toda esta serie de cosas. Esa parte no es que, o sea, a mí sí me gusta, no es que me disguste, pero como que se hace un poco, algunos capítulos se hacen un poco tediosos de ver, porque ahí como que se estanca un poco la trama, como que se pone algo más lento, baja un poco el ritmo. O sea, en las escenas que son fuera de la prisión, porque en la parte de Luffy en la prisión creo que eso no tiene tanta falta de rapidez como lo que sucede afuera de Udon. No sé cómo lo verán ustedes. Y luego de eso ya tenemos ya cuando Luffy logra conquistar Udon, que sale el Kappa Kawamatsu. Bueno, obviamente que le favoreció la llegada ahí de Big Mom, que derrota a Queen, toda esta serie de cosas. Bueno, ustedes conocen la historia. Que el tipo también derrota al Babanunki este. Esa parte creo que está bastante buena. Creo que el acto yo le daría del 1 al 10 le daría un 8. Creo que está bien de un 8. Y el acto 3, que para mí es el mejor sin duda. Vaya, está parejo con el 1. Y es el acto 3 que tiene lo del flashback de Oden, que para muchos es el mejor flashback. Tiene también, obviamente, los enfrentamientos de la peor generación contra Kaido y Big Mom. Tenemos la pelea de Zoro con King, la de Queen con Sanji. Incluso una escena épica como la del manotazo que le da Chopper a Queen. Toda esta serie de cosas. Algunas peleitas de Marco el Fénix contra Queen y King. Toda esta serie de cosas que creo que merecen la pena evaluarse de una buena puntuación. Tenemos el épico capítulo 1015, después despertar de la fruta de Luffy, otra derrota de Kaido a Luffy. Un montón de cosas que merecen ser puntuadas perfectamente. Aunque sí es verdad que hay que decirlo, señores, el acto 3 tiene bastantes ocasiones en las que tiene falta de ritmo. Demasiada intercalación de los escenarios, demasiado prolongadas algunas escenas y toda esta serie de cosas que no sé cómo lo verán ustedes, pero a mí, que soy muy fan, que incluso me molesta cuando la gente critica de más a la hora de One Piece, creo que incluso a mí algunas escenas se me hicieron de más. Algunas cosas creo que se estiraron de mala manera innecesariamente, que no había necesidad de estirarlas tanto. Porque, por ejemplo, para que llegara el enfrentamiento de Zoro con King y todas estas cosas se demoraron 10.000 años. Y creo que eso es una cosa que se podía haber hecho un poco antes. Otra cosa, creo que algunos tobirropos creo que pudieron haber hecho más en el arco. Dígase Black Maria, que creo que es de las mejorcitas. Sasaki, Hus, que era de este gato ese, el que custodiaba la Gomu Gomu. A ver, ¿quién más?
Page One también, incluso Uti. Creo que hay varias gente que pudieron haber dado más de sí en el arco. Otra cosa que voy a hablar ahora, o sea, voy a criticar a algunas críticas de las personas. Esto fue un pequeño breve resumen por arribita para situar en contexto un poco a las personas de lo que es el arco de Wano. Bueno, hay muchas personas que criticaron el arco de Wano, por ejemplo, por decir que no se curaron las Smile. Y yo les voy a decir una cosa, señores. A ver, puede ser que se pudiera haber colocado eso ahí ya de que Chopper lograra curar lo de las Smile, todo este tipo de cosas. Pero, o sea, puede contarse, pero a mí no se me hace algo que el arco de Wano esté más malo. No sé, no entiendo eso, porque al final de cuentas, tampoco en estas alturas del anime es que Chopper tenga ese tipo de habilidades, porque Chopper es un doctor, no un científico. Chopper para curar eso, o sea, desde mi punto de vista, debería tener un ejemplo, ayuda, dígase, o de Chisa Clown, o de, por ejemplo, de Doctor Vegapunk, de algún científico, porque, señores, Chopper es doctor, no científico, que es verdad que cura el virus en la prisión de Udon, pero eso no significa nada. Igual que el de los Oni. Pero ya les digo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sinceramente, esto me parece una crítica un tanto bastante exagerada por parte de la gente, porque sí, es verdad, a lo mejor sí, forzando un poco, podía haberse puesto que se curaban lo de las Smile, pero tampoco es para matar el arco por eso. Otra cosa, los que critican que Usopp, por ejemplo, no tuvo mucha participación, o incluso Nami. Señores, o sea, si ustedes han visto las habilidades que poseen Nami y Usopp, es evidente, o sea, hasta ese punto de la serie. No digo que en un futuro no vaya a cambiar, que de hecho lo más probable es que sí cambie. Si Nami y Usopp son cobardes y encima no tienen habilidades que ustedes esperan que hicieran, o sea, es demasiado evidente que no van a derrotar, que no iban a estar a la altura para poder derrotar a los Tobirropo o eso con los que ellos pelearon, que tuvo que ser con ayuda de, bueno, ayuda entre comillas, porque no es que ella los ayudara, pero bueno, ustedes me entendieron. No tiene lógica esa crítica. O sea, no le encuentro el sentido, porque si sabemos que Usopp es débil y miedoso, ¿qué esperamos que haga? No entiendo. Me parece una crítica sin sentido, teniendo en cuenta que sabemos cómo es el personaje. Porque si ustedes me dicen que no saben, o que habían dado a entender como que Usopp mejoraba, vale, puede ser, pero Usopp no tiene muchas habilidades como para que pudiese derrotar a Page One o a Uti. Eso es una realidad. Gústenle a quien le guste. Una realidad demasiado evidente. Otra cosa es que desde el punto de vista de la obra, hace tiempo se tenía que haber puesto algunas mejoras para la hora de los combates, tanto para Nami como para Usopp. Ahí sí puedo estar de acuerdo, pero no se puede decir que sea solo una cosa de este arco, porque eso es algo que viene caminando ya, lo de la cobardía. O sea, para un enfrentamiento con algún personaje en la serie, eso es algo que ya sabemos ya, con lo cual no tiene sentido hacer énfasis en ese tipo de cosas. Otra crítica, vaya, miren, un punto que yo sí encuentro negativo, señores, es que nunca se supo a qué fue Marco el Fenix a ver a Luffy, porque si ustedes recuerdan, cuando Nekomamushi iba a buscar a Marco, el propio Marco ya tenía pensado encontrarse con Luffy sin saber que iban a ir a Wano. Luego de eso, él le pregunta y le dice que le dé un mensaje, y entonces le dice Nekomamushi que van a ir a Wano, y ahí Marco coge y se sorprende, y después más adelante cuando nos sitúan en la escena que están yendo en camino en el barco, que el tipo le da, tenía un papel, o sea, un papelito que tenía Marco, que lo arroja mal, que el papelito que tenía Marco decía, no importa
Algo, no recuerdo bien lo que decía, pero decía, no importa si tardo, pero estaré ahí, Marco el Fénix. O sea, ese era el mensaje que tenía ahí que darle a Luffy. Y yo me pregunto, ¿a qué? No entiendo qué es eso de estaré ahí, porque después Marco se va por su lado y Luffy se va por el suyo. Y le da a entender como que en X momento Marco el Fénix también va a estar ahí para apoyar a Luffy. Cosa que no entiendo, porque luego cuando se encuentran no se lo dice. Miren, eso sí a mí me parece un punto algo que quedó inconcluso, que nunca se supo. Otra cosa que según la gente está mal, que no pusieron nada de Ryuma en el arco de Wano. Y a mí, señores, sinceramente, Ryuma, es verdad que ahí te dicen que es el dios de la espada, que cortó la cabeza de un dragón, pero señores, Ryuma no pinta nada del arco de Wano. La historia de Ryuma no tiene nada que ver con la situación actual en la que está en ese momento en la obra El país de Wano, pero nada que ver. Que a mí que lo colocaran, sí, pudiera haber quedado, hubiese enriquecido el arco, pero no me iba a cambiar mucho, la verdad. No me iba a hacer decir que por eso es el mejor arco, sinceramente. Esa es la realidad, desde mi punto de vista. Que hay mucha gente que se molestó por esto, pero a mí eso es un detalle que sí, si lo ponían bien, pero si no también. Tampoco me cambia mucho. Otra cosa que a muchos no les gustó es que Orochi, para muchos quedó a deber, que no le gustó como era el personaje de Orochi. A mí la verdad sí me gustó. De hecho, creo que mejor no podía haber sido. Es verdad que a lo mejor podía haber peleado un poco más, pero señores, seamos sinceros, al nivel de quién iban a poner Orochi, porque, o sea, Orochi simplemente era un Kurosumi vengativo, pero luego el tipo era un cobarde miedoso también, que simplemente se creía más de lo que era porque tenía a Kaido a su favor y a los piratas bestias. Pero en la realidad Orochi era un tipo simple, que no era nadie en especial para que te lo vendiesen como un super villano o algo de eso. Que no entiendo cuál fue la sorpresa aquí de la gente, porque, o sea, claramente Orochi iba a ser así. No sé de qué se sorprendieron ustedes. Era, de hecho, sin saberlo era más que evidente, porque cada vez que en este tipo de arco hay personajes tipo Orochi, siempre son, fíjense para que ustedes vean, todos son bastante parecidos a Orochi. Aparte, se supone que si estamos peleando contra un emperador, no te iban a poner que un tipo, que el dictador del país, o sea, aparte de Kaido, iba a estar a la misma altura de Kaido. Eso fue un gran error ahí que cometieron la gente de imaginarse esto, por lo menos desde mi punto de vista. Otra cosa es que ahí sí coincido con algunas personas que creo que la muerte de Orochi se podía haber adelantado un poco antes del momento en que fue. Creo sinceramente. Creo que la derrota de Orochi podía haberse hecho 30 o 25 capítulos antes de cuando ocurre. Eso sí, estoy plenamente de acuerdo con las personas. Demasiada demora para derrotar a un tipo que era un simplón, que no era nada especial y que no hubiese llevado tanto trabajo vencerlo. Bueno, que no hubiese llevado, no, que no llevaba mucho trabajo, mucho esfuerzo para vencerlo. Otra cosa que desde mi punto de vista me pareció un poco excesiva es el exceso de idolatría constantemente hacia Oden, todo el rato Oden. A mí me terminó un poco resultando pesado todos esos personajes. Dígase Kinemon, Kikunoyo, Denjiro, Inuyarashi, Shinobu, el propio Momonosuke, la propia Yamato. Creo que me resultó demasiado molesto todo el rato la comparación que si Oden esto, Oden aquello. No sé, creo que
podían haberlo idolatrado, pero no tanto en cada momento haciendo comparativa y recordándolo cada 2 segundos, que sí, que es verdad que era un ídolo para ellos, pero tampoco creo que ahí se le fue de las manos el exceso de idolatría excesiva ese y mencionadera de él cada 2 segundos. De hecho, desde mi punto de vista, eso hace que sean un poco molestos todos esos personajes que les mencioné anteriormente. Otra cosa, creo que Momonosuke debió de haber cambiado un poco antes en Wano, desde antes que empezaran los combates, porque Momonosuke se tira todo el arco de Wano llorando y 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 con tremenda cobardía. Vaya, que diría que incluso peor que la Usopp y Nami y toda esta gente. Creo que podían haber puesto que Momonosuke hubiese cambiado un poco antes de llegar a Onigashima y toda esta serie de cosas. Demasiada flojera por parte de Momonosuke. Y peor, para luego quedarse con el crédito de la pelea. Que es verdad que a Luffy no le gusta hacer el papel de héroe ni que lo consideren un héroe, pero realmente bastante pesadito el Momonosuke Ojo, que no tengo nada en contra de él, simplemente estoy diciendo que podían haberlo puesto un poco valiente antes del momento en que se hizo. Que luego al final lo único que hizo fue evitar que Onigashima cayera sobre la capital de las flores. Que sí, que es algo importante, pero podía haber hecho algo más. Podía haber derrotado, por ejemplo, no sé, haber puesto que Shinobu lo convertía en grande un poco antes para que, por ejemplo, hubiese derrotado a Page One y, no sé, Uti. Creo que se pudiera haber hecho esto. O que hubiese derrotado o participado en la derrota, por ejemplo, de Jack. Alguna cosa se podía haber hecho. Otra cosa, no entiendo por qué el creador no puso a Yamato uniéndose ya desde Wano a la banda de los sombreros de paja. No entiendo por qué primero sí, luego no, luego sí, luego no. No se decidió, que yo lo hubiese puesto ya, porque al final ahora eso lo que provoca es obviamente que tampoco se abrieron la frontera, que eso es obviamente ya razón suficiente para que haya que volver a Wano, o que por lo menos nos vuelvan a colocar algo de Wano posteriormente en la serie. Pero yo hubiese puesto ya a Yamato uniéndose desde ahora, porque al final de cuentas, si nos ponemos a pensar y vemos que Chopper, Nami y Usopp son unos cobardes, creo que Yamato viene siendo bastante útil. Pero bastante útil. Porque al final era un personaje que es bastante poderoso, que podría aportar en la pelea futura de la banda de los sombreros de paja. Por ejemplo, contra Barbanera, contra la Marina, los almirantes, el gobierno mundial, toda esta serie de cosas. Y resumiendo el video, señores, disculpen si no quedó demasiado bueno, pero es que obviamente, como les he mencionado anteriormente en los videos que he subido semanas atrás, yo no guionizo los videos, simplemente son ideas que se me van ocurriendo en mi mente mientras grabo el video y las voy mencionando aquí, ¿me entienden? Y esto es un video de pura improvisación, sin ningún tipo de guión. Así que disculpen si el video no quedó demasiado bueno. Entonces, señores, retomando con Wano, para ya ir cerrando esto, los puntos más flojos para mí es que nunca se supo a qué fue Marco el Fénix a Wano. La excesiva idolatría y mencionadera de Oden. Que se quedara Yamato en Wano y que no se uniera ya desde Wano a los sombreros de paja. Que se atrasó demasiado la muerte de Orochi. Y la cobardía de Nami y Usopp. Creo que esos son los puntos más flojos del arco de Wano. No sé cómo lo verán ustedes. Déjenme en los comentarios qué piensan. Si pueden añadir algún detalle más. Y ya, por aquí voy a ir dejando el video. Suscríbanse a mi canal, denle like al video, compártanlo con sus amigos. Y sobre todo, suscríbanse. Que la mayoría de los que ven los videos no están suscritos al canal. Muchas gracias.